Perlas del libro de Lucas. ¿Qué podemos aprender de aquellos que usan sus habilidades para hacer el mal? ¿Podemos aprender algo de ellos o no podemos aprender nada de ellos? ¿Qué podemos aprender nosotros acerca de un divorcio? ¿Hay algo que aprender cuando se produce un divorcio? ¿Qué podemos aprender nosotros acerca de la muerte? Cuando alguien muere, ¿hay alguna lección que podemos aprender nosotros de esos momentos dolorosos para quienes pierden a su ser querido? Te damos gracias, Dios, en este día, por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del libro de Lucas. Dirígenos, Señor, a lo largo de este estudio. Permítenos entender y encontrar las perlas de este capítulo. Por Jesús te lo ruego. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 16 de Lucas es un capítulo que presenta ciertas dificultades para entender la primera parábola, que trata acerca de el mayordomo infiel, y la segunda parábola del rico y Lázaro. La gran mayoría toma esa parábola del rico y Lázaro para afirmar que el infierno existe en la actualidad. Pues bien, empecemos a buscar las perlas de este capítulo número 16. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Jesús nos va a enseñar una lección contando una historia de un hombre rico que tiene un mayordomo. Este mayordomo es acusado ante el hombre, ante el dueño, como disipador de los bienes. Una persona puede ser acusada y la acusación puede ser cierta o no puede ser cierta. No siempre una acusación es cierta. Por eso se demanda que las acusaciones deben ser investigadas, corroboradas. A Daniel se le acusó de ser desleal para con el rey porque se postraba ante Dios, oraba a Dios, existiendo un edicto que impedía, que prohibía que alguna persona orara a Dios alguno. Solo debían dirigirse en oración al rey. A Daniel le buscaron muchas supuestas faltas y no encontraron ninguna falta. Siempre el cristiano ha sido acusado y lamentablemente, a pesar de ser hallado inocente como Cristo, fueron sacrificados. Ahora nos encontramos frente a un mayordomo, pero recuerden el principio: una acusación no implica que sea culpable. Pero en el caso de este mayordomo, sí era culpable. Le llama el rico y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Debía ajustar sus cuentas y entregar los resultados a su amo, quien los examinaría para decidir cuáles acusaciones eran ciertas contra su mayordomo. Pero ya la investigación se realizó y se llegó a la conclusión de que en verdad era un disipador, era un mayordomo desleal. Por lo tanto, el dueño, el rico, le dice: y ya no podrás ser más mayordomo. Este hombre es despedido por ser desleal. ¿Y por qué vamos a enfatizar aquí? Porque a lo largo del desarrollo de esta parábola necesitamos tener en cuenta este principio. El rey
no está de acuerdo con la actitud de este hombre, de este mayordomo. Está tan en desacuerdo, está tan decepcionado del accionar de este hombre que lo despide. ¿De acuerdo? Es despedido. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Ya? Se pone a cavilar, a pensar este hombre: ¿qué voy a hacer? Aparte de ser mayordomo, no tengo otra cosa que sepa hacer. Entonces, para asegurar su subsistencia, él empieza a maquinar un plan y dice: ya sé lo que voy a hacer. Y va a empezar a poner en acción su plan. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Le responde: 100 barriles de aceite. Y le dice este mayordomo infiel: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, la mitad. Llama a otro y le dice: ¿cuánto debes? Y él le dice: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y así empieza a ganarse la amistad, el aprecio, la gratificación de las demás personas. Lamentablemente, hay mucha gente que es muy habilidoso, pero sus habilidades lo usan para el mal. Sus habilidades no lo usan para crear, para construir, sino simplemente para el mal. Hay mucha gente que es reconocida. Qué hábil es esta persona. Es hábil, pero su habilidad solo lo usa para el mal. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Hay quienes consideran: ¿cómo es posible que Jesús alabe a este mayordomo? Miren, el amo está alabando al mayordomo y no lo está alabando por ser una buena persona. Lo está alabando por la viveza, como diríamos en esta parte de Sudamérica, la criollada que utilizó este mayordomo. Se ganó el favor de los demás con los recursos que tenía todavía en sus manos. Entonces dice: por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de su luz, de la luz. Lamentablemente esto es cierto. Los hijos de las tinieblas son más astutos, más sagaces que los hijos de la luz. Y aquí lo que se está alabando, lo que está alabando el hombre rico es cómo es que mucha gente utiliza sus talentos, hace su máximo esfuerzo por conseguir cosas que van a perecer, mientras que los hijos de la luz, que sabemos que nos espera una corona de vida, que sabemos que nos espera la vida eterna, no hacemos los mismos esfuerzos que ellos hacen para conseguir lo perecedero. Así como los hijos de las tinieblas tienen habilidades, los hijos de la luz tienen habilidades. Dios ha dado dones y talentos a cada uno de sus hijos, pero lamentablemente la gran mayoría no vivimos con esa pasión, con esa intensidad para conseguir lo que nos hemos propuesto, que es la corona de vida, mientras que los hijos de las tinieblas no escatiman esfuerzos con tal de lograr lo que se han propuesto, a pesar de que son cosas perecederas. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí nos vemos en apuros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dice: ganad
amigos por medio de las riquezas injustas. Jesús no estaba insinuando que el cielo puede comprarse, ¿verdad? No se puede. Por obras no conseguimos la salvación, eso ya lo sabemos. La verdad a la cual dirige la atención es que deberíamos aprovechar las oportunidades presentes para asegurar nuestro bienestar eterno. Somos solo mayordomos de las posesiones materiales que en esta vida llegan a nuestras manos, y Dios nos ha confiado estos bienes para que podamos cultivar los principios de una mayordomía fiel. Todo lo que tenemos en esta vida es ajeno, es decir, de Dios y no nuestro. Recuerden, nosotros solo somos mayordomos. Debemos gastar las cosas materiales que nos han sido confiadas en hacer prosperar los intereses de nuestro Padre Celestial, aplicándolas a las necesidades de nuestros semejantes. Todo lo que recibimos lo recibimos de Dios, pero ¿qué hacemos con esas riquezas? ¿Qué hacemos con esas bendiciones? Por eso es que en el juicio de las naciones la pregunta es ¿por cuánto lo hicisteis o por cuánto no lo hicisteis? Ahora, ¿por qué te pierdes o por qué te salvas? Ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas. Este versículo 9, ¿no? Nosotros lo leemos de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está la lección, dice. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Que quede claro, nadie puede pagar, nadie puede comprar con obras el reino de los cielos. Usemos las bendiciones de Dios para poder llegar a las personas. Y de esa manera estaremos haciendo tesoros en los cielos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y este es un principio de vida que debemos tenerlo muy en cuenta. Una insinuación de que las riquezas son lo muy poco debe destacarse nuevamente que Jesús no elogió los fraudes del mayordomo. Para que los discípulos o quienes escuchaban no tomaran esta parábola como una posible excusa para no ser honrados, Jesús declaró claramente la profunda verdad de que todos los que quisieran ser sus discípulos deben caracterizarse por una completa integridad y diligencia. Dios no le da al hombre algo grande hasta haberlo probado en algo pequeño. Después lo asciende a lo que es grande. El Midrash pone como ejemplo la supuesta palabra de Dios a David. Has sido hallado digno de confianza con tus ovejas. Ven pues y apacienta mis ovejas. Le entrega el reino. El que es fiel en lo poco, en lo más también lo será. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo porque no hemos aprendido a ser fieles en lo muy poco? Hay quienes cuando tienen muy poco empiezan a justificar su deslealtad para con Dios. Aprendamos de la viuda que dio sus 2 blancas. No justificó su infidelidad con su pobreza. Por el contrario, aprendió a ser fiel en lo muy poco. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es decir, las riquezas espirituales, como dice Santiago 2:5. Compárese con el consejo que da Cristo de no trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Jesús había advertido a sus oyentes poco antes de su ministerio en Perea de no amontonar tesoros, sino ser ricos para con Dios. Aquí lo que nosotros vamos encontrando que es una gran lección. Miren, no se está avalando para nada la infidelidad. Por infiel el mayordomo
es despedido. Y si en los ajenos no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El mismo principio. Jesús se refiere ahora a la vida eterna y a las bendiciones y gozos correspondientes como si fueran nuestros. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando Cristo regrese en gloria, extenderá a todos los fieles la generosa invitación de venir y heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno. Y cuando dice ahora, no puedes servir a dos señores, o sirves lealmente a Dios o sirves deslealmente a Satanás. Satanás es un asesino, es un mentiroso desde el principio, utiliza toda artimaña. Y eso mismo hacen sus seguidores, sus súbditos. Pero para servir a Dios hemos de vivir como Él ha expresado en su palabra, que es lo que espera de nosotros, que seamos, ¿qué cosa? Hacedores de su palabra, no solo oidores. Recuerden que cuando hay algo que no está claro, hay otros pasajes que dejan muy en claro cuál es el mensaje. No puedes servir a dos señores. O te decides por Dios o te decides por el enemigo. Pero no puedes servir a los dos. El mayordomo infiel pierde el trabajo. Actúa con sagacidad y utiliza de tal manera sus habilidades para conseguir lo que quiere. De la misma manera, nosotros debiéramos utilizar las habilidades que Dios nos ha dado con pasión, con entrega, para obtener, para llegar a la vida eterna, para vivir para Cristo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Aquí particularmente me imagino una risa nerviosa de parte de los fariseos, porque Jesús estaba tocando directamente las fibras más delicadas de estos hombres. Les estaba diciendo directamente que son desleales, que son mayordomos desleales, que están utilizando los bienes que el Señor les ha dado como si fuera de ellos. Posteriormente, recuerden ustedes, ya hemos estudiado en Mateo, por ejemplo, la parábola de los labradores, que llegan a creer que la viña es de ellos. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se justifican a sí mismos. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios te conoce. El problema de los fariseos consistía en que eran hipócritas, pero su justicia no era más que una deslumbrante apariencia. Pero ¿qué dice? Por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué cosa es? Abominación. Y ahora Jesús entra a otra enseñanza. Los versículos 16 y 17. ¿De qué habla ahora Jesús? Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Recuerden que hay un plan de salvación. Hasta Juan se anunciaba al que viene Cristo. Así como el primer profeta anunciaba que venía el Cristo, Juan también anunciaba que venía el Cristo, con la diferencia de que Juan es el último en anunciar: ya viene detrás de mí del que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Bien, a partir de ahí empieza otra etapa del plan de salvación. Y todos se esfuerzan por entrar, ¿no? Bien. Hasta Juan se anunciaba que venía.
viene el Cordero de Dios, muere y se termina el sistema de sacrificios. Allí se acabó todo. A partir de allí ya no había necesidad de seguir sacrificando. ¿Y qué dice? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Entiéndase esta palabra de esfuerzo por tesón, dedicación, entrega. Vivir estrechamente, como le dijeron los apóstoles, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Entrega. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Miren la aclaración que hace Jesús, como para que aquellos que suelen decir que el Antiguo Testamento ya no sirve, ¿qué dice Jesús? Parte del plan de salvación se cumple hasta Juan. Los que anunciaban que venía el Cordero de Dios, los que anunciaban que venía el Cristo, pero la ley de Dios permanece. ¿Se dan cuenta? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. La ley permanece, no cambia. El plan de salvación está en proceso, está en desarrollo. Ahora va a morir el Cordero de Dios, luego resucitará, luego ascenderá y hasta que venga por segunda vez cumple el papel de mediador. Pero la ley de Dios se mantiene vigente. Ni una tilde. Se mantiene, la palabra de Dios se mantiene. Séquese la hierba, marchítese la flor, dijo Isaías. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿De acuerdo? Miren, Jesús deja en claro, hasta Juan, todo el sistema de sacrificios, a partir de aquí la realidad. Pero la palabra de Dios, la ley de Dios, sigue vigente. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Una vez más tocamos el tema del divorcio. Jesús es claro cuando toca el tema del divorcio. Ya en Mateo dejó en claro que hay una única razón por la cual se produce el divorcio: cuando hay infidelidad, cuando el lecho nupcial ha sido violado. Pero si una persona se divorcia por cualquier otra cosa y se casa, está en adulterio. Se puede divorciarse, si hay maltrato, hay cualquier otro problema que sea difícil de solucionar y cree que es la única salida de divorcio, el divorcio, lo puede hacer, pero no se puede volver a casar. El adulterio continúa siendo adulterio aun cuando los hombres lo legalicen. Hoy en día, los divorcios se dan por cualquier cosa, pero Dios deja en claro: si te vuelves a casar, estás en adulterio. Hay quienes afirman que en el registro evangélico de Lucas 14 al 18 del capítulo 16, Lucas agrupó varias sentencias aisladas de Jesús y que aquí está dando carta libre. Pero si leemos detenidamente, no hay ninguna carta libre. El que repudia a su mujer, el que se divorcia y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Si esa mujer ha sido repudiada con razón, porque fue infiel, y alguien se casa con esa mujer, está en adulterio. Recuerden lo que dice Deuteronomio: la mujer inocente podía volver a casarse. Así de claro es la palabra de Dios. En los versículos 19 en adelante, entramos nosotros a una parábola que para muchos es muy sensible, pero esta es una parábola. Recordemos el principio: la Biblia no se contradice. ¿De acuerdo? La Biblia nos habla acerca del estado de los muertos. Salmo 146, ¿qué dice? Cuando una persona muere,
ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿No es cierto? Perecen sus pensamientos. Permítanme leerles exactamente el versículo del Salmo 146. Versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué dice Eclesiastés 9? Ya no ama, ya no odia, ya no siente, ya no se cansa, ya no se fatiga. No hay ningún trabajo que hacer. Y por eso dice el mismo Eclesiastés 9, todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo, mientras estés con vida. Pues bien, entremos al estudio de esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico. Los ricos pues se caracterizan por gastar ingentes cantidades de dinero, ¿no es cierto? Son ricos. Y ahora había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel que lleno de llagas. Un rico y un mendigo. Primera pregunta: ¿todos los ricos son impíos? ¿Todos los ricos se pierden? Segunda pregunta: ¿todos los pobres son justos? ¿Todos los pobres se van a salvar? Y la respuesta es sencilla: ni todos los ricos se pierden, ni todos los pobres se salvan. Hay muchos pobres que no creen en Dios y hay muchos ricos que creen en Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos partiendo por esos principios. Y ansiaba este hombre Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. A partir de aquí, preste atención a las exageraciones que pone Jesús a lo largo de este relato. Las exageraciones, preste atención, miren. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren la condición de este pobre. No solo era pobre, sino que estaba lleno de llagas. ¿No? Lleno de llagas. Le lamían. El relato no dice si esto aliviaba su continuo dolor o lo empeoraba, aunque es más probable lo segundo, ¿no? Los perros lamían su llaga. Para que los perros se pusieran a lamer su llaga, esta persona estaba moribundo, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía una persona moribunda en la puerta de la casa de un rico? Y ahora, ¿se permite que alguien en esas condiciones esté en la puerta? Por eso les digo, presten atención a las exageraciones. Aquí todo se va a exagerar como para hacer entender a la gente el propósito. ¿Ya? El propósito de esta parábola lo encontramos en los últimos versículos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se muere el mendigo y los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Si se va al cielo, ¿al seno de quién debería ser llevado esa persona? Suponiendo que se va al cielo. ¿No es al de Dios? ¿Y por qué pone aquí Jesús en el relato a Abraham? Porque los judíos, los fariseos, se consideraban como una especie de clase favorecida, clase privilegiada, porque eran los descendientes de Abraham. Entonces este hombre muere y se va al seno de Abraham. Seno de Abraham, expresión típicamente judía que equivale a paraíso. En la antigua literatura judía algunas veces aparece Abraham dando la bienvenida a los que llegan al paraíso, no Pedro, sino Abraham. Jesús describió el paraíso como un lugar a donde vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en la fiesta en el reino de los cielos.
¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando parte de sus relatos, de sus creencias, para hacer más familiar, más atractivo la ilustración. Muere y es sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Permítanme volver. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Al rico los ángeles del diablo no lo llevan al infierno. Simplemente el rico es sepultado. ¿De acuerdo? A Lázaro sí los ángeles se lo llevan hasta el seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos. Miren, ahora presten atención a las exageraciones. Alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De lejos. ¿Qué tan cerca está el supuesto infierno del cielo? Dice Pablo, ¿no? Cuenta una experiencia tomando como tercera persona que fue trasladado al tercer cielo. Es en el tercer cielo donde está la morada de Dios. Si a nosotros nos cuesta poder ver el primer cielo, el segundo y el tercero, pero aquí este hombre, que es impío, ¿no? Que es impío, puede mirar hasta el tercer cielo. Una exageración. Y vio a Abraham de lejos. ¿Alguien puede ver el paraíso, el lugar, la morada de Dios? No, ¿verdad? Sigamos con la exageración. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. En el supuesto de que esté en el infierno, ¿de qué serviría un dedo, la punta del dedo mojado en agua? ¿De qué serviría? ¿Se dan cuenta que es una exageración? Por ejemplo, si usted ha trotado o está haciendo mucha calor y siente sed, un vaso de agua no es suficiente. Pero aquí este hombre que supuestamente se está quemando, ¿qué le dice? Para que moje la punta de su dedo en agua. Quienes procuran hallar argumento en esta parábola para probar la doctrina de la inmortalidad del alma, no pueden explicar por qué las almas tienen dedos. El cuerpo de Lázaro estaba en la tumba, incluso también sus dedos. Es increíble que un espíritu desencarnado tuviera dedos que no debe tener, que los mojara en agua y luego tocara una lengua inexistente de otro espíritu. Se supone que son espíritus, ¿no es cierto? Pero este tiene sed, siente calor. ¿Qué dice Eclesiastés? No siente nada. Que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta de la exageración? Sigamos. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué otra exageración encontramos aquí? Primero, aquí el supuesto Abraham no tiene ningún grado de misericordia por este pobre que está quemándose. ¿No? Ahí lo mira, bueno, sigue quemándote. Ahora lo otro, ¿qué es lo que dice? Como Lázaro era pobre y no recibió nada en la tierra, entonces ha recibido la vida eterna. Y como tú eras rico y ya recibiste la recompensa en la tierra, ahora estás siendo castigado. ¿Se dan cuenta? Y eso es así. Porque somos pobres, ¿merecemos el reino de los cielos? Porque somos o porque alguno es rico, ¿merece ser condenado? ¿Es así? No es así, ¿verdad?
Hay pobres que son fieles y hay pobres que son infieles, que rechazan a Dios. Hay ricos que aceptan a Dios y ricos que rechazan a Dios. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay una gran cima, pero se pueden escuchar. El rico está en el infierno quemándose y Abraham le escucha claramente. Y ahora Abraham le habla al rico y el rico le habla claramente. ¿A qué distancia puede hablar usted? Por más que grite, ¿a cuántos metros le podrían escuchar? ¿100 metros? ¿200 metros? No creo 200 metros, ¿verdad? Van recibiendo ustedes, se van dando cuenta, son exageraciones. Así como el rico no fue castigado porque era rico, Lázaro tampoco recibió la recompensa en el cielo, solamente porque había sido pobre en esta tierra. Lo que determina el destino es el carácter moral, no las posesiones materiales. Es si aceptas o no aceptas a Jesús como tu Salvador lo que va a determinar si te salvas o te pierdes. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ¿no? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora que dice, ya bueno, yo estoy perdido, pero que mis hermanos no vengan a este lugar. Este lugar es terrible, envíales a Lázaro que vaya y les predique. Aquí estamos entrando nosotros al objetivo de esta parábola. Y entonces Abraham le va a responder. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este es el objetivo de esta parábola. Recuerden que los fariseos habían dejado a un lado la palabra de Dios y lo habían reemplazado por sus tradiciones y por las leyes humanas. Recuerden eso. Y Jesús una vez más está dejando en alto o en claro el valor de la palabra de Dios. Si quieres ser salvo, tienes que creer a los profetas y a Moisés, el Pentateuco, o sea, todo el Antiguo Testamento. Si quieres ser salvo, debes creer lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y esto también es una jalada de orejas para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve. ¿No? Hay muchos que dicen solo el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento no. O los judíos, algunos judíos que dicen solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta es la razón de ser de esta parábola. Las escrituras del Antiguo Testamento, esta era la forma en que comúnmente se los conocía. Según la amonestación de Jesús, dada aquí como consejo a Abraham, de Abraham al rico, las escrituras del Antiguo Testamento constituían para la gente de su tiempo una guía segura para alcanzar la salvación y acerca del más allá, una fuente autorizada de información para los que estaban y están vivos. ¿Y qué dicen las escrituras del Antiguo Testamento al cual se está refiriendo? Recuerden lo que hemos leído en Salmos. Cuando muere la persona, mueren sus pensamientos. Tómese un tiempo para leer Eclesiastés capítulo 9. En Eclesiastés capítulo 9 se nos habla abundantemente acerca del estado de los muertos. Permítame leerles para recordar algún pasaje. Por ejemplo, dice, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Y cómo es que este hombre rico se acuerda de sus hermanos,
cómo es que este hombre rico pide ayuda, ¿no? Dice, su memoria es puesta en el olvido. El versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y usted puede seguir leyendo ese capítulo 9. ¿Y qué está diciendo? Aquí Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero ahora el rico continúa, dice, no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que suelen hacer los espiritistas. Invocan los espíritus, invocan las almas, así como la pitonisa de Endor. Hay que traer a Samuel de nuevo para que nos pueda dar algún mensaje. La gente prefiere creerle, ya sea a los supuestos muertos que vienen, a los supuestos ídolos, prefieren creerle a cualquiera y a cualquier cosa menos a la palabra de Dios. No, Señor, esto de los escritos de Moisés, de los profetas, no, tienes que mandar a alguien de entre los muertos. Y se reitera, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es el objetivo de esta parábola. Enseñar el valor, la validez de la palabra de Dios y en este caso del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Jesús? Estudien, escudriñen. ¿Qué dijo en Juan 5:39? Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que allí pueden encontrar la vida eterna y ellas hablan de mí. La salvación lo encontramos en la palabra de Dios. Aquí el tema no es el infierno, aquí el tema no es la inmortalidad del alma, aquí el tema no es si hay un Abraham que cobija en su seno a un mendigo, aquí el tema no es que los ricos se pierden y los pobres se salvan, ese no es el tema. Aquí el tema es créele a la palabra de Dios. Créele. La palabra de Dios es suficiente para enseñarte el camino de la salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra. Créele. Dos parábolas que Jesús cuenta, la del mayordomo infiel y la de el rico y Lázaro. Y esta última parábola incluso usted puede tomar en cuenta lo siguiente, como una ilustración de las bienaventuranzas y lamentaciones que al principio presenta Lucas. Pero ¿cuál es el objetivo de esta parábola? Dejar en claro que la salvación lo encontramos en la palabra de Dios, no en los muertos que regresen, no en los ídolos y en nada más, sino es la palabra de Dios, esa lámpara que nos muestra el camino de la salvación, el camino para llegar a Cristo. Que Dios te bendiga.